Inofarma, innovamos pensando en tu mascota. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Laboratorio Innofarma? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy, 8 de septiembre del 2021, una noche más de transmisión en vivo de webinar, una noche más de nuestras jornadas médicas digitales en esta modalidad de webinar. Y me da muchísimo gusto tenerlos aquí nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que ya están mandando saludos desde La Habana, Cuba, desde Colombia, desde Tlaxcala, Mérida, en fin, de todos los lugares que nos están viendo. Muchas gracias por estar aquí. Muchos saludos a todos ustedes. Pues bueno, el día de hoy en la Ciudad de México pues pasamos unos momentos un poquito difíciles. El lunes pasado cayó una tormenta bastante fuerte y hubo muchas inundaciones, sobre todo en Tula, Hidalgo y en el Estado de México. Pues un abrazo a todos los médicos, colegas y personas que están viviendo por allá, que están sufriendo esta situación de las inundaciones. Un abrazo a todos, pues son pérdidas materiales y como sea hay que pues trabajar para recuperarlo. Ayer también un temblor bastante fuerte en la Ciudad de México, 7.1 grados Richter, y pues bueno, también estuvo bastante fuerte, que nos asustó y nos trajo amargos recuerdos, sobre todo de hace 4 años que también sufrimos algo muy parecido, y esperemos que no pase a mayores. Todavía falta el mes de septiembre, que siempre tenemos un poquito de miedo. Sabemos que celebramos el mes patrio, pero también tenemos un poquito de miedo con esta cuestión de los temblores. Pero bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir. A todos los médicos, a todos los colegas, a todos los que están viendo, si necesitan hacer alguna conexión aquí en los comentarios, si quieren mandar algún mensaje a los damnificados, tanto de las inundaciones como del temblor del día de ayer, pues son bienvenidos. Aquí los mensajes de apoyo a todos los colegas son bienvenidos. Vi algunas imágenes en las redes sociales en donde algunos colegas también sufrieron daños en sus clínicas. Un abrazo a todos ustedes, queridos compañeros. Si se ofrece algo, pues si yo personalmente puedo apoyarlos en algo, aquí estoy, contáctenme por inbox y bueno, lo haremos de la mejor manera que se pueda. Mensajitos de apoyo a todos ustedes y un abrazo a todos. Muchas gracias a todos nuestros aliados comerciales, a todos nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional, a todos ellos, a cada uno de ellos, pues un abrazo a todos. Muchas gracias por apoyarnos con la difusión, la organización y coordinación de estos eventos. Ya saben que pues sin ellos no es posible todo esto. Gracias a Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, CEAMVET, del doctor Isidro Castro, quien le manda un cariñoso abrazo. Ellos son quienes avalan nuestras constancias de asistencia a estos eventos. Ya saben que al finalizar la plática del doctor Mario Maxuk, que es el día de hoy mi invitado de honor, pues vamos a poder ingresar a una liga para que puedan tramitar su constancia. Les vamos a pedir datos muy sencillos, como lo es su correo electrónico y el nombre completo, como quieren que aparezca la constancia. No vayan a contestar otra liga que aparezca por ahí, porque puede ser víctima de algún fraude y pues no nos gustaría. Si ya conoces toda la línea de Laboratorio Inofarma y quieres hacer algún pedido, te invito a que ingreses a la página www.inofarma.com.mx. Hay dos secciones en las que puedes ingresar. A la sección de representantes, ahí mis compañeros representantes y promotores te van a atender con muchísimo gusto, y si es necesario, alguno de ellos te va a hacer una visita hasta tu lugar de trabajo. Y si quieres hacerlo por medio de un distribuidor directamente, puedes ingresar. También hay una sección de distribuidores y ahí puedes ubicar a tu distribuidor más cercano o el que más te convenga, y ahí puedes hacer tu pedido. Si no sabes cuál es tu distribuidor, mis compañeros representantes y promotores te pueden apoyar con ese tema. Si eres algún médico veterinario y quieres hacer algún pedido en el extranjero, ubica también los distribuidores que tenemos en otros países, como lo es Guatemala con distribuidora Globalvet, con Perú con distribuidora Improvet, con Panamá con distribuidora Soluciones LM y en República Dominicana con distribuidora Rambet. Pues son las opciones que tienes. También quisiera decirles que ya vamos a tener otro país en donde vamos a estar presentes. Vamos a hacer el lanzamiento. Voy a estar presente yo a finales de este mes en Guayaquil, Ecuador. Ya vamos a estar por allá también distribuyendo los productos de Laboratorio Inofarma, y los invito, si están en Ecuador o pueden hacer el viaje a Ecuador, a Guayaquil, pues los invito al evento de lanzamiento que va a ser dentro del Congreso, el CBDL de Guayaquil. Ahí vamos a estar presentes. Yo voy a estar personalmente, un servidor va a estar ahí personalmente. Voy a tener una participación como ponente y pues bueno, los espero allá. Espero verlos a todos por ahí, a todos los médicos que están de Ecuador viéndonos aquí. Muchas gracias.
Pues bueno, ya nada más quiero recordarles a todos los estudiantes de medicina veterinaria que me encontré muchísimos en el Congreso Veterinario de León, muchísimos que preguntaban si estas pláticas las podían ver, si podían tener constancia. Claro que puedes obtener la constancia, es una constancia de asistencia nada más, y sí puedes tener la constancia y puedes asistir. A todos los pasantes de médicos veterinarios, muchas gracias y bienvenidos también a los médicos veterinarios. Algunos tienen algún posgrado y gracias que están aquí siguiendo capacitándose. Ya saben que esta es la filosofía del Laboratorio Innofarma, seguirnos capacitando, fomentar la capacitación constante y la educación continua. Pues bueno, ya dicho todo esto, les doy la más cordial y hermosa bienvenida a todos ustedes, a que hayan aceptado o que nos den la confianza de entrar hasta la intimidad de sus hogares o de sus lugares de trabajo. Muchísimas gracias a todos y le doy la más cordial bienvenida a mi invitado de lujo del día de hoy, el doctor Mario Marczuk-Diurich. Si me hace favor, doctor, de prenderme su cámara y su micrófono. ¿Cómo está, mi querido doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí contento de regresar a No, platicar con ustedes. nosotros más contentos. Aquí en cuanto prendió la cámara aparecieron la bomba de corazoncitos de que ya lo querían ver, ya estaban esperando esta plática desde hace del mes pasado. Pues bueno, algunas situaciones y son totalmente comprensibles y esta vez ya estamos aquí, pero lo bueno que salió de todo esto es que mucha gente se fue enterando y ya estamos aquí, muchos médicos conectados para ver la plática del día de hoy, el uso del CBD en el paciente adolorido. Doctor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos básicamente a dar un pequeño recorrido primero por lo que es el dolor y cómo ha cambiado el concepto de dolor y después este nuevo abordaje a partir de esta herramienta farmacológica que es el CBD, que bueno, sabemos que en esta etapa, a pesar de toda la evidencia científica que tenemos, sigue siendo un fármaco un poco estigmatizado por la historia que hay detrás, pero nada mejor para romper con todo eso que evidencia, y es lo que vamos a compartir y mostrar hoy. Sí, doctor, muy interesante, de verdad, muchas personas estuvieron preguntándonos por inbox qué es lo que íbamos a ver, de qué se va a tratar. Pues bueno, sabemos que el CBD tiene muchos usos. ¿Algún otro uso, doctor, que digo, no va a estar dentro de la plática, pero para qué otros usos lo podemos utilizar? Además de dolor, bueno, básicamente en pacientes con problemas de comportamiento, en pacientes con problemas convulsivos, en pacientes incluso con problemas digestivos. Ya hay evidencia de que se puede usar en pacientes con problemas de piel, en gatos con asma. En fin, tiene muchísimos usos y una de las nuevas propuestas que se están generando hoy en día es considerar al CBD como un fármaco que podemos comenzar a utilizar en todos los pacientes geriátricos como medicina preventiva, inclusive, para mantener el equilibrio vital de estos pacientes. Súper interesante, doctor. La verdad es que desde hace un tiempo que se está dando el boom de esta utilización del CBD, muchos estamos interesados, pues bueno, todavía la legislación no nos permite como laboratorio hacer algo, pero bueno, ya habrá tiempo, ya llegará esa legislación, pero sobre todo, o más bien lo más importante es irnos capacitando para ver qué es lo que vamos a hacer. Entendiendo, nosotros como laboratorio estamos bien comprometidos y sabemos que por ahí va alguna cuestión, pues en cuanto se dé la oportunidad, que ya estamos haciendo algunos estudios, podríamos tener alguna sorpresa por ahí, doctor. Bueno, pues muchas gracias, doc. Doc, una pregunta, ¿tiene usted su Facebook ahí a la mano en su móvil? Ándale, ya va, espérate. Digo, lo podríamos activar. Lo que pasa es que al finalizar la charla de usted, vamos a tener la dinámica del regalo del día de hoy, un libro de dermatología del doctor Luis Nolasco, que también les gusta mucho, que me habían pedido porque lo dejé de regalar y empecé a regalar Filipinas, porque, pues bueno, hay que variarle, ¿no? Un poquito. Estuvimos regalando varias cosas. Doc, le escucho. Ya está conectado, ¿no? O sea, ya puedo buscar Innofarma. Sí, ya estamos transmitiendo en vivo, doctor. Aquí está. Que cuando voy a Argentina, pues doctores, ojalá que Diosito me permita ir algún día a Argentina con todos ustedes. Aquí estamos, bien. Sí. Bájale todo el volumen para que no se vaya a viciar. Perfecto. Y listo. Si usted gusta ir viendo preguntas durante la charla, está bien. Si se le complica mucho o siente que lo distrae, nos vemos al finalizar. Eso no, es al gusto. Ahí vamos viendo. ¿Sí? Ahí vamos viendo. No hay problema. Perfecto, pues doctor, entonces ya no le quiero quitar más tiempo, ya vamos 10 minutos de platicar aquí, pues cómo la pasó, yo creo que como todo es un buen susto, ¿no? El día de ayer en la noche. Pues sí,
definitivamente sí, nos acostumbramos a vivir así, pero bueno, nada, uno más para la colección. Y listo. Afortunadamente y gracias a Dios todo bien, todos en casa bien, acá también un servidor todos bien y la familia. Y doctor, pues qué bueno que todos están bien, gracias a Dios. Doc, entonces al finalizar regalamos este libro con una pregunta que usted hace, usted la ve en los comentarios las respuestas y el que más le convenza es el que va a ganar el libro. Esta dinámica es solo para México, por favor doctores de otro país, si se saben la respuesta, pues bueno, no la podremos tomar en cuenta porque nos sale es muy complicado, dejen de lo caro, lo podríamos enviar, pero a veces les han cobrado a ustedes por tener el regalo y pues es básicamente que lo están comprando, no nos gustaría. Pero yo me voy a llevar algunos regalos a Ecuador y cada vez que vaya a algún otro país, prometo que voy a hacer estas dinámicas y las voy a regalar en el país que esté. Por ejemplo, ahora que esté en Ecuador, voy a hacer dinámica para Ecuador, no lo había pensado, me voy a poner de acuerdo con mi equipo de staff para ver cómo le hacemos. Doctor, ahora sí ya, compártame su pantalla y yo los veo al finalizar. Mientras si nos quieren ir poniendo doctores de dónde nos están viendo, su banderita, para mandarles un cariñoso saludo a todos los países que nos ven. Vale, Listo, doctor. perfecto. Nos vemos al final, doctor. Un abrazo. Vale, gracias. Bueno, un gusto estar nuevamente conectados con ustedes por cortesía de Innofarma, que nos ha dado esta oportunidad hoy de hablar un poco, algunas ideas acerca del uso del CBD en pacientes con dolor y este concepto que vamos a ir desarrollando a lo largo de este rato, que es el CBD, pero más allá de la analgesia, que funciona muy bien para la analgesia. Y todo esto de más allá de la analgesia tiene que ver con el hecho de que hace muy poco tiempo la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor finalmente cambió la definición de dolor. Durante más de 40 años estuvimos, digamos, utilizando una definición de dolor que se quedaba corta para lo que sabemos hoy en día y para lo que representa el fenómeno doloroso hoy en día, y por eso 40 años después pues se cambió el concepto, los retos y sobre todo, y creo que es lo más importante de todos, los compromisos de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor asociados a esta nueva definición. Hace 40 años el dolor se definía como una sensación desagradable, una experiencia emocional en respuesta a una alteración histológica real y potencial. 40 años después, la nueva definición dice que es una experiencia sensorial y emocional, por supuesto que desagradable, y que está asociada o no a un daño real o potencial. Y aunque se parece un poco en el uso de las palabras, hay muchos detalles muy importantes, sobre todo en los compromisos que asume hoy en día la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en cuanto a la nueva definición. Y por ejemplo, dicen o asumen que el dolor es siempre una experiencia individual. Cada individuo, cada animal humano o animal no humano vive la experiencia dolorosa desde una perspectiva diferente, y esto está asociado a factores biológicos, psicológicos e inclusive sociales. Y el tema de los sociales es importante porque de más está decir que hoy en día los perros y los gatos son miembros importantísimos de nuestra sociedad. Que el dolor y la nocicepción son fenómenos totalmente diferentes, ¿sí? O son fenómenos diferentes porque la manera como se interpreta esto en el cerebro va a ir o va a depender de mucho más allá que las neuronas sensoriales, que era lo que se asumía dentro de la definición del dolor hasta ahora. Por ejemplo, el dolor como problema, como enfermedad, es un fenómeno consciente. Es decir, para que te duela algo, tienes que estar consciente. La nocicepción es un fenómeno inconsciente. Eso significa que todos los pacientes correctamente anestesiados, y ya sería otro
otro encuentro completo definir qué es un paciente correctamente anestesiado, pero va un paciente correctamente anestesiado que entre otros elementos fundamentales cumpla con los preceptos de hipnosis y de amnesia, técnicamente no siente dolor. Pero que no sienta dolor no significa que no están ocurriendo los cambios hemodinámicos, los cambios neuroendocrinos asociados a los estímulos quirúrgicos o diagnósticos, porque no necesariamente anestesiamos pacientes para hacer procedimientos quirúrgicos, para otro tipo de procedimientos también. A través de sus experiencias en la vida, los individuos, animales humanos o no humanos, aprenden lo que es el dolor. Por eso, debemos respetar cuando una persona, esto es unas palabras textuales de la asociación, expresa que tiene una experiencia dolorosa, y en nuestro caso, en la medicina veterinaria, nosotros deberíamos respetar que un propietario informe que su perro o su gato está viviendo una experiencia dolorosa. Ya, en todo caso, será responsabilidad nuestra como médicos veterinarios definir el tipo de dolor, la intensidad de dolor, el impacto de dolor que pueda tener este paciente para a partir de allí diseñar su estrategia analgésica. Aunque el dolor generalmente cumple con una función adaptativa y protectiva, usualmente cuando se rompe con ese precepto de la función adaptativa y protectiva, pues comienza a generar efectos adversos sobre el bienestar social e inclusive sobre el bienestar psicológico en el caso de los humanos, psíquico en el caso de los animales. Y este es el gran cambio de los últimos 40 años y que tiene un impacto directo sobre nuestra profesión. Finalmente, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor considera que la descripción verbal, es decir me duele aquí, me duele allá, me duele mucho, me duele poco, es apenas una de las muchas conductas para expresar dolor. Y que la incapacidad para comunicarse, porque hay humanos que no pueden comunicarse o porque todavía no saben hacerlo, porque son muy pequeños o porque tienen una condición que les impide comunicarse, no niega la posibilidad de que un humano o un animal no humano experimente dolor. Y mira lo que dice, experimente dolor, no nocicepción. Así que finalmente la asociación está asumiendo que los animales sí tienen conciencia. Un nivel de conciencia lo suficientemente alto como para vivir y sufrir experiencias dolorosas que están íntimamente relacionadas con la emoción, con el comportamiento. Y por allí es donde nosotros vamos a entender mucho mejor cuál es el rol que podría jugar el CBD más allá de la analgesia. Lo que decíamos antes, ¿es lo mismo dolor que nocicepción? Definitivamente no. El dolor, repito, es un fenómeno consciente y la nocicepción es un fenómeno inconsciente. Ahora, ¿cómo ocurre esto del fenómeno doloroso? ¿Cómo es que a un paciente le llega a doler? Estamos hablando de pacientes conscientes. Bueno, hay 4 fenómenos fundamentales que ocurren en los pacientes que se enfrentan a situaciones potencialmente dolorosas. La primera situación es el fenómeno de transducción, donde los tejidos periféricos tienen la capacidad de traducir para el sistema nervioso central lo que está ocurriendo allí a nivel local, para que a través de un segundo fenómeno, que es el fenómeno de conducción, esta información llegue hasta el sistema nervioso central y especialmente o particularmente al asta dorsal de la médula espinal, donde comienzan los grandes cambios asociados a la modulación del dolor, que es esta capacidad que tiene el sistema nervioso de regular la intensidad con que el cerebro se entera de lo que está ocurriendo. Si el sistema nervioso no tuviese la capacidad de modular, regular, controlar, pues cualquier estímulo, por pequeño que sea, generaría una respuesta exagerada. Y finalmente, en el cerebro,
ocurre el fenómeno de percepción del fenómeno doloroso. Y esta palabra me refiero a la percepción, tiene con una connotación muy importante cuando pensamos en el fenómeno doloroso. Porque la percepción desde este punto de vista de definir los diferentes elementos que componen a una experiencia dolorosa implica que el cerebro integra la información y genera una respuesta, pero eso lo hace mi cerebro. Cuando hablamos de percepción o otra acepción que tiene la palabra percepción es cuando yo desde afuera, es decir, yo médico veterinario, yo propietario, percibo a través de las sensaciones lo que está ocurriendo con mi paciente o con mi perro y con mi gato. Y eso, doctores, aunque pareciera bueno, definitivamente no lo es. ¿Cuántos de ustedes, doctores, y hace poco compartimos en la cuenta de Instagram, que seguro muchos de ustedes interactúan allí, y lo cual es muy interesante porque todos aprendemos cosas, pero estuvimos compartiendo esta información hace un par de días. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, porque obviamente yo me incluyo a mí, no asumimos que hay razas a las que les duele más o les duele menos un estímulo doloroso? Y seguramente podré ver en el Facebook el que quiera decir de si sí o si no. Es decir, te puedo hacer la pregunta, ¿tú crees que hay razas a las que les duela más o les duela menos por el simple hecho de ser una raza X de perro? A ver, no tienen ni siquiera que decirme una raza, solamente quiero saber si crees que sí o crees que no. A ver, esperemos un segundito para que se activen. A ver, a ver. Desde Puebla. Bueno, no importa, ahorita seguramente esto tiene un delay. Va, aquí está, la doctora Mónica es la primera en responder que sí. Y eso, Dulce Duarte también, sí. Silvia Sánchez Nicolás, te mando un abrazo. Silvia, hace tiempo que no te veo. Daniel Milla dice claro que sí. Cristel, sí. Y lo natural es que todos digamos que sí. Pero eso, doctores, no es otra cosa que nuestra percepción. Y la percepción solamente tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con la fisiopatología del dolor y con lo que esté ocurriendo realmente en el sistema nervioso de nuestros pacientes. Y si yo, porque esto podría tener un lado bueno, yo puedo ver pacientes que se quejan mucho, gritan mucho sin siquiera tocarlos, etcétera. Es bastante común en los perros de tallas pequeñas, inclusive en algunas razas de perros de razas un poco más grandes, no importa. Pero eso hace que mi percepción me diga, a este le duele más, entonces le doy más analgésico, y eso pues finalmente va a ser una ventaja para el paciente. Pero ¿qué pasa con esas razas donde, no, si eso es un pitbull, eso aguanta todo y más? Es tu percepción. El comportamiento fisiopatológico de ese perro es exactamente el mismo, exactamente el mismo. Los fenómenos de transducción, conducción, modulación, inclusive cómo el cerebro de ese perro percibe la sensación dolorosa, aunque su respuesta no sea igual a la de un poodle, a la de un a la de un chihuahueño o a la de un husky, que tienen comportamientos bastante aberrantes, pero son eso y nada más, doctores, comportamientos. Mi propuesta de hoy es que no nos basemos en eso a la hora de diseñar estrategias analgésicas, porque nos vamos a quedar cortos la mayoría de las veces con esas razas en las que asumimos que les duele menos, porque mi cerebro percibe una emoción asociada al comportamiento del perro y no
mi cerebro educado de médico veterinario entiende que el comportamiento fisiopatológico de ese pitbull es exactamente el mismo que el del chihuahueño, el del poodle o el del husky. Así que ojo con eso a partir de ahora, doctor. Esta capacidad de modular el dolor que tiene el sistema nervioso central está, hoy en día sabemos, por ejemplo, que no es una condición exclusivamente del sistema nervioso central, que se empieza a modular desde el mismísimo instante en que ocurre la lesión a nivel local, pero lo que sí es cierto y no ha cambiado es que hay dos grandes centros nerviosos donde se generan las señales para comenzar a provocar cambios hemodinámicos y neuroendocrinos que modulan el dolor. Estamos hablando de la sustancia gris periacueductal y el bulbo raquídeo rostral ventromedial. No se preocupen, esto no es lo que vamos a preguntar para que se ganen el libro, porque si no nadie se lo va a ganar. Pero lo que hacen estas dos estructuras anatómicas del sistema nervioso central es dar la orden para que se liberen péptidos opioides endógenos, para que se active la colecistocinina, para que la serotonina y la noradrenalina no se recapten en el haz dorsal de la médula espinal, y ¡pum! Por primera vez aparece el sistema endocannabinoide y los cannabinoides, que también están regulados por la sustancia gris periaqueductal y el bulbo raquídeo rostral ventromedial. Así que ese sistema endocannabinoide que vamos a definir más adelante y los cannabinoides forman parte de los mecanismos que modulan la experiencia dolorosa y la experiencia nociceptiva, dependiendo del caso, en nuestros pacientes. Ahora, uno de los problemas más importantes e impactantes a los que se puede enfrentar un paciente con dolor es un fenómeno que se conoce como plasticidad neural y que conlleva definitivamente a la posibilidad de cronificación del dolor, que ese dolor agudo se convierta en dolor crónico. Ese evento de plasticidad, que es una particularidad que solamente tiene el sistema nervioso central, de todos los sistemas que nos componen, digestivo, reproductivo, urinario, cardiovascular, en fin, el único que tiene la capacidad de tener plasticidad, y la plasticidad implica modificaciones fenotípicas de ese sistema, es el sistema nervioso central. Y ese evento de plasticidad es un evento dinámico. También comienza desde el instante en que ocurre la lesión. Y dependiendo del tipo de lesión, de la intensidad de la lesión, del lugar de la lesión, pues será un evento o una condición que sea más o menos acelerada. Pero lo cierto es que desde el momento de la lesión comienzan a ocurrir cambios en el sistema nervioso central. Y el principal cambio que nosotros podemos no solo asumir, sino inclusive medir que ocurre en los pacientes adoloridos, es un fenómeno que se conoce como sumación. En la literatura en inglés, en la evidencia en inglés, en los libros, en los papers, etcétera, sumación se conoce como wind up, ¿sí? Cuando lean wind up, también nos referimos a sumación. Y sumación es una palabra que describe mucho mejor en nuestro hermosísimo idioma lo que ocurre en la médula espinal de un paciente que está desarrollando plasticidad neural. Y es justamente eso, se va sumando información a lo largo del viaje que ocurre a través de la médula espinal de este paciente, y se va sumando intensidad, y se va sumando volumen, y se va sumando ruido, y se va sumando actividad, y que cuando llega la información al cerebro, lo que era probablemente una olita en el mar se convierte en un tsunami de información nociceptiva que posteriormente se va a convertir en dolor cuando el cerebro lo haga consciente.
Y habíamos encontrado, o se han encontrado, muchas herramientas farmacológicas que tienen la capacidad de ayudar a modular este fenómeno de sumación, a ayudar a controlar este fenómeno de wind-up, a inhibirlo en cierta medida y evitar que ocurra como ocurre en los pacientes donde no tomamos las medidas correctas y en consecuencia el cerebro se entere como si fuera un tsunami. Y eso, repito, se tenía bastante bien entendido y estábamos bastante contentos con lo que sabíamos, pero seguía ocurriendo. Es decir, los pacientes seguían generando fenómenos de plasticidad neural y lo que no habíamos puesto en la ecuación era el rol que juegan las células gliales en todo esto. Estas células de la microglía, estas células que le dan estructura al sistema nervioso y que como cualquier otra célula tienen la capacidad de excitarse, de inflamarse y de producir cambios que definitivamente van a afectar el comportamiento del sistema nervioso central. Y ahora la nueva investigación en dolor está siendo dirigida no solo a entender cómo funciona realmente estas células gliales, estas células de la microglía, sino también cómo controlar su actividad para, entre otras cosas, evitar este fenómeno de plasticidad neural. Ahora, hay una relación muy importante entre este fenómeno de sumación que ocurre, recuerdan, allí justamente en la médula espinal, y especialmente comienza en el asta dorsal de la médula espinal, por donde entra la información desde el lugar de la lesión y donde se produce un cambio neuroendocrino muy importante, y es la producción de glutamato, este neurotransmisor excitatorio tan importante para entender el fenómeno doloroso y para también poder controlar el fenómeno doloroso. Y tiene que ver con el hecho que cuando se activan los receptores NMDA, que están anatómicamente en gran medida en el asta dorsal de la médula espinal, se produce una gran cantidad de glutamato que lo que va a hacer es perpetuar en el tiempo la información nociceptiva que se va a convertir finalmente en información dolorosa. Y ese es el primer gran paso para la cronificación del dolor, para que el dolor agudo se convierta en un fenómeno crónico, en un fenómeno mal adaptado, en un fenómeno que literalmente no va a tener cura en nuestros pacientes. ¿Qué sabemos hoy en día y qué relación hay con el sistema endocannabinoide y la capacidad de controlar la expresión de glutamato, así como lo hace la ketamina, que es el fármaco, o la amantadina, que es un fármaco, o el dextrometorfano, que es un fármaco que también usamos para controlar la expresión de glutamato? El sistema endocannabinoide allí en el asta dorsal de la médula espinal también tiene esa capacidad de mantener a los receptores NMDA en límites fisiológicos, lo cual es fundamental porque es que necesitamos la actividad de los receptores NMDA, pero en límites fisiológicos, para mantener y desde allí favorecer la actividad cerebral esencial. ¿Por qué? Acá uno de los datos más importantes que creo que vamos a poder compartir hoy. La principal función que juegan los cannabinoides en nosotros los animales es mantener justamente el equilibrio vital, en mantener la homeostasis de los tejidos, en mantener la homeostasis de los sistemas, en mantener el equilibrio de lo que está ocurriendo en nuestro organismo y en el organismo de los animales con los que nosotros tratamos o manejamos. Así que comenzamos a ver cómo comienza otra vez a nombrarse esto que es el sistema endocannabinoide, que vamos a ver más adelante qué es y de qué se trata y cómo poder entender cómo usarlo en nuestros pacientes. Ahora,
Dependiendo de, digamos, del lugar por donde va viajando la información, tejido periférico, nervios periféricos, los axones, el ganglio espinal, la médula espinal del cerebro, etcétera, pueden actuar de manera diferente y a través de diferentes mecanismos de acción los fármacos analgésicos. Por ejemplo, en el tejido periférico, donde estamos llenos, repletos de nociceptores, funcionan muy bien los AINES, funcionan muy bien los opioides, por supuesto que funcionan muy bien los anestésicos locales, pero mira quién también, los cannabinoides. Los cannabinoides. No he dicho por ahora la palabra CBD. Estoy hablando de cannabinoides y esto es lo que significa, entre otras cosas, que no hay uno solo. ¿Sí? Esta es otra señal importante. No hay uno solo. En las terminaciones libres de las fibras nerviosas en los tejidos actúan los anestésicos locales, los inhibidores de recaptación de serotonina, los fármacos como el Galliprant, y así en cada porción anatómica. En la médula espinal, otra vez los cannabinoides, en el cerebro, otra vez los cannabinoides, e inclusive en mecanismos no neuronales asociados a la analgesia, también intervienen los cannabinoides en su relación íntima y estrecha con el sistema inmune. Ahora, ¿cómo funcionan entonces en plural, los cannabinoides? No es uno, son muchos y además tienen diferentes orígenes. En principio, hay dos tipos de cannabinoides: los endocannabinoides y los fitocannabinoides. Los endocannabinoides los produce mi cerebro, los produce mi sistema nervioso central, y el mío y el de prácticamente todos los animales, a excepción de los insectos, tiene su cerebro la capacidad de producir endocannabinoides o cannabinoides endógenos. Los fitocannabinoides, los que nosotros en principio obtenemos de una planta para convertirlo en medicina, pues son esos que nosotros administramos a nuestros pacientes como un medicamento, como muchos otros que utilizamos en la medicina del dolor. Y hay un tercer tipo de cannabinoides, que son los cannabinoides sintéticos. Estos no tienen su origen en una planta, estos tienen literalmente su origen en un laboratorio, y definitivamente este es el futuro de los cannabinoides cuando ya los podamos producir de manera económicamente comercial, porque se producen, pero son realmente muy costosos. Se produzcan de manera comercial en un laboratorio y tengamos la posibilidad de utilizarlos en todos nuestros pacientes. ¿Qué diferencias hay entre los cannabinoides o los fitocannabinoides, también los podemos llamar así, y los que produce nuestro cerebro, los que produce nuestro sistema nervioso central? Los cannabinoides, los que damos como medicina, son capaces de suprimir o modificar respuestas conductuales. Eso es algo que no hacen los cannabinoides que produce nuestro cerebro. También esos fitocannabinoides o esos cannabinoides exógenos suprimen el procesamiento nociceptivo, es decir, son capaces de modular la información nociceptiva a partir de la activación de receptores que vamos a comentar más adelante de qué se tratan estos receptores CB1 y CB2. Mientras que los endocannabinoides, los que produce mi cerebro, que además los produce en una muy pequeña cantidad y además lo hace a demanda frente a situaciones fisiológicas y fisiopatológicas muy puntuales, es que funcionan como disyuntores sinápticos. ¿Qué significa esto de ser un disyuntor sináptico? Una especie de switch de luz de una habitación, del hospital, de tu quirófano. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, activa, inactiva, activa, inactiva.
la actividad sináptica. Y lo otro, y es la principal función que tienen los endocannabinoides, es regular funciones fisiológicas e inclusive patológicas, pero hasta un límite muy cercano, porque, repito, nuestro cerebro no tiene la capacidad de producir suficientes endocannabinoides, y sobre todo cuando nos enfrentamos a fenómenos tan complejos como modelos de dolor crónico, enfermedad oncológica, convulsiones, en fin. Ahora, hay básicamente dos grandes y muy importantes endocannabinoides, los que produce mi cerebro. La anandamida, esto lo produce mi cerebro, el tuyo, el del perro, el del gato, el del caballo, y el 2-AG, que su nombre completo, lo voy a decir una sola vez, es 2-araquinoilglicerol, pero de cariño le decimos 2-AG, mucho más fácil. Esos son los dos principales endocannabinoides que produce mi cerebro. Repito, el mío y el de todos los animales. Y el de todos los animales a excepción de los insectos. ¿Y sería suficiente con que mi cerebro produjera endocannabinoides? No. Vean esto, vean esto. Esta es una de las principales razones por la cual funcionan los cannabinoides exógenos, los que nosotros administramos como medicina. Esta es una imagen que refleja uno de los cannabinoides que nosotros podemos utilizar en nuestros pacientes. Me refiero al THC, tetrahidrocannabidiol. Y esta es la anandamida, el que produce mi cerebro. Y mira cómo son muy similares. Muy similares. Y por eso funcionan muy bien los que produce mi cerebro y los que yo puedo administrar como medicina. Otra de las razones, y yo creo que aquí esta es una imagen de la doctora, cortesía de la doctora Nadia Croxinani, creo que es una de las personas que más sabe no solo de fisiopatología del dolor, sino medicina del dolor con cannabinoides. Ella está en la Universidad Nacional del Uruguay. Mañana, por cierto, tengo un evento con ella y la verdad es que estoy muy emocionado. Pero vean esto. Dijimos que había más de un cannabinoide, ¿sí? De hecho, y técnicamente de la planta se pueden obtener más de 100 cannabinoides diferentes. Pero estos son los que tienen el mayor impacto como medicina en nuestros pacientes. CBD, cannabidiol, digamos el más común de todos, el THCV, el CBG, el CBC, el THCA, el CBDB. Y mira, como no solamente tienen funciones, digamos, importantes con el tema de modular, regular y controlar el dolor, es que también tienen una actividad importantísima sobre la macromolécula GABA, y esto de alguna manera explica su impacto, su efecto antiepiléptico. También tiene un mecanismo de acción asociado a los receptores TRPV1, estos receptores de potencial transitorio que se activan en diferentes modelos de dolor, y que el CBD, el cannabidiol, es uno de los fármacos que tiene la capacidad de modular y regular la actividad de estos receptores. Pero después empezamos a leer, hay cannabinoides que tienen actividad estimulante del tejido óseo, antiespasmódicos, antiproliferativos. Son uno de los efectos que buscamos, por ejemplo, en pacientes con cáncer. Podrían tener efecto antimicrobial, y es uno de los efectos que buscamos en pacientes que tienen problemas de piel y en los que usamos cannabinoides, antimicrobial, antibacterial, por supuesto antiinflamatorio. El impacto sobre la anorexia, es decir, como un estimulante del apetito. Y así
diferentes efectos, pero estamos viendo entonces que no es uno solo y que no es un solo efecto. Y eso creo que es muy, muy importante. Ahora, ese sistema endocannabinoide, y ahora no vamos a hablar de endocannabinoides o de cannabinoides, sino que vamos a hablar del sistema endocannabinoide, y era lo que les decía hace algunos segundos. Esto funciona no solo porque el cerebro produce estos cannabinoides, o yo se los puedo administrar como medicina, sino porque yo y los animales, tenemos receptores para estos cannabinoides que produce mi cerebro y para los que puedo administrar yo como medicina, y además, tenemos enzimas que regulan esa relación entre el receptor y el cannabinoide o el endocannabinoide. Y esa relación o ese sistema endocannabinoide, especialmente asociado al fenómeno doloroso, tiene funciones en diferentes lugares del sistema nervioso, a nivel supraespinal, haciendo o activando fenómenos de modulación central, es decir, en el cerebro, a nivel espinal. Recuerda la relación, la comentamos hace algunos minutos, entre el sistema endocannabinoide, los cannabinoides y los receptores NMDA. Y por supuesto, en toda la periferia, en tejido, donde hay tejido no neurológico, donde también los cannabinoides o donde también funciona el sistema endocannabinoide. Entonces, este sistema endocannabinoide está conformado por tres elementos fundamentales. El cannabinoide, que puede ser endógeno o puede ser exógeno, los receptores y las enzimas que modulan y regulan la actividad entre el cannabinoide y el receptor. Si no tuviésemos esa enzima, pues la unión del cannabinoide y el receptor pues estaría allí alargada en el tiempo, y tendríamos obviamente efectos que no son los que deseamos o esperamos. Se han identificado varios receptores y cada día se identifican más receptores para los cannabinoides, pero especialmente el día de hoy yo quiero que entendamos que hay dos grandes tipos de receptores cannabinoides que están distribuidos en todo el organismo en mayor o menor medida. Los receptores CB1, que están básicamente en el cerebro, en los pulmones, en el sistema vascular, músculos, sistema digestivo. El sistema digestivo, doctores, vamos a hacer más adelante un pequeño abordaje a esto. Es probablemente, no solo por la magnitud en cuanto a tamaño del sistema digestivo, nuestros pacientes tienen varios metros de intestino delgado, intestino grueso, que es uno de los órganos más maravillosos del organismo, pero saber que hay receptores para CBD allí, para cannabinoides allí, especialmente receptores CB1, podría explicar de manera muy importante la relación que hay entre el sistema digestivo y el sistema endocannabinoide. En el sistema reproductor, en el hígado, en la médula espinal y en el páncreas hay receptores CB1. Los receptores CB2 están en el vaso, en los huesos, en la piel, en el sistema inmune, en el hígado, en el páncreas, en la médula espinal. Mira, hígado y páncreas también los podemos considerar como parte del sistema digestivo. En la médula espinal, mira, hay receptores para CBD o receptores cannabinoides en las células gliales, estas células que le dan estructura al sistema nervioso, y hasta el tronco encefálico. Pero en teoría, no hay muchos receptores CB1 en la masa encefálica como tal. ¿Cuál es el potencial terapéutico? El potencial terapéutico del sistema endocannabinoide y la posibilidad de nosotros activar este sistema endocannabinoide a través de fármacos que administramos a nuestros pacientes. Pues por supuesto, en modelos de dolor e inflamación, en modulación y activación del sistema inmune, en estados convulsivos, en enfermedad oncológica, donde también el componente doloroso es muy importante, pero también hay evidencia muy importante acerca del efecto antiproliferativo que
que puede tener los cannabinoides en la enfermedad oncológica. Y la emoción, esto es muy importante hoy en día. Esto es muy importante hoy en día y sobre todo cuando hablamos de dolor, dolor y emoción. Cada vez hay más evidencia que demuestra la relación directa y proporcional entre la emoción y el dolor. Que un paciente estresado, angustiado, asustado, con problemas de comportamiento, definitivamente se enfrenta a el fenómeno doloroso de una manera diferente. Y la posibilidad de que utilizando cannabinoides nosotros podamos controlar, modular y regular esta emoción va a tener un impacto. La palabra técnica sería indirecto, pero la verdad es que yo creo que es bastante directo sobre el fenómeno doloroso. Cada día hay mucho más evidencia que demuestra cómo el CBD, el cannabidiol, este sí ya es un cannabinoide en particular, puede regular las respuestas inmunes, cómo puede, el cannabidiol, a esto nos referimos cuando hablamos de CBD, tiene un impacto sobre el dolor en los pacientes con osteoartritis, el efecto antiinflamatorio y antifibrótico que puede tener el CBD o que tiene el CBD, en la enfermedad oncológica, en los pacientes convulsivos, en fin, estamos hablando de un fármaco que puede tener muchas facetas y todas esas facetas se resumen en tratar de mantener y provocar estados de homeostasis, de equilibrio vital en los pacientes. Ahora, esto es lo que quería yo comentarles un poco acerca de esa relación bien estrecha y directa que hay entre el sistema digestivo y la microbiota, estos bacterias habitantes maravillosos del sistema digestivo, del sistema intestinal, el dolor, el sistema inmune y la presencia del sistema endocannabinoide, especialmente la actividad mediada por los receptores CB1 en todo el tracto gastrointestinal, especialmente en el tracto intestinal. De hecho, la última evidencia que se obtiene es en tracto intestinal de gatos. Y esto es muy interesante porque si hay un paciente de los que nosotros atendemos o manejamos que es complicado manejar todo este tema del dolor, pues definitivamente son los gatos. Y saber que hay una herramienta farmacológica que son los cannabinoides que nos pueden ayudar a favorecer la relación que hay entre el sistema inmune, el sistema endocannabinoide, la microbiota, estas bacterias maravillosas que hay en el intestino y cómo controlar y regular y modular el dolor, es definitivamente una opción terapéutica muy, muy importante. Ahora, creo que una de las preguntas, pregunta Noit, en la parte del comportamiento agresivo, ansioso, demás, ¿qué función cumple o cómo funciona? Me imagino que preguntas Noit, los cannabinoides. Pues básicamente, cuando trabajamos con pacientes con problemas de comportamiento, yo habitualmente no trabajo con problemas de comportamiento, yo trabajo con pacientes que tienen dolor y muchas veces problemas de comportamiento asociado a ese fenómeno doloroso. Este es otro tema muy, muy apasionante, ¿no? Porque sabemos que hay muchos pacientes con problemas de comportamiento que lo que realmente tienen es un modelo de dolor oculto. Y en estos pacientes utilizamos algo que se llama CBD aislado, es decir, solamente cannabidiol, porque es
el que va a tener la relación más importante y más directa con los receptores CB1, que son los que están en el cerebro y los que están asociados a estos problemas de comportamiento. Podríamos usar otros cannabinoides definitivamente, sí. Podríamos usar combinaciones broad spectrum, o inclusive podríamos llegar a usar combinaciones o extractos con THC, pero realmente no hay evidencia de que funcionen con el mismo impacto con el que funciona el CBD aislado, modulando y regulando los problemas de comportamiento en el cerebro, y todo tiene que ver con la manera como se reconectan o cómo se hacen las conexiones nerviosas en esos problemas en esos pacientes con comportamiento. David Morales dice, cuando se menciona que no existe evidencia de dosis letal 50, hablamos de que es muy difícil llegar a intoxicar pacientes con CBD. Bueno, justamente lo que iba a hablar ahora, David, era de la dosificación de los cannabinoides, CBD, CBG, CBN, THC, en fin, extractos que tengan diferentes tipos de cannabinoides. Esto es muy importante porque quiero que quede absolutamente claro hoy aquí, doctores, que esto se dosifica como cualquier medicina, como dosificas el carprofen, como dosificas la fluoxetina, como dosificas cualquier antibiótico, como dosificas cualquier otro analgésico, es decir, en miligramos por kilos. En miligramos por kilo de peso asociado a la concentración de cannabinoide que tú decidas utilizar con tu paciente. Lo que indica la evidencia de que no hay dosis letal, es decir, potencialmente mortal 50, no es que no puedan haber intoxicaciones por CBD, porque definitivamente hay intoxicaciones con cannabinoides, y especialmente cuando no son cannabinoides que se usan como medicina, sino cannabinoides que pues muchas veces los propietarios utilizan de manera recreativa y ocurren accidentes con los pacientes, y por supuesto que hay intoxicaciones, pero me refiero a la dosis letal 50, a la capacidad del fármaco para matar al paciente. La dosis que se sugiere para manejar prácticamente todos los estados patológicos con cannabinoides es de 0,5 a 2 miligramos por kilo cada 12 horas. De 0,5 a 2 miligramos por kilo cada 12 horas. Por supuesto, hay que ajustarlo según las necesidades del paciente. Y hay evidencia, experimentos literalmente, donde les llegan a dar a los pacientes hasta 500 miligramos por kilo de cannabinoides, de CBD en este caso, es lo que le dieron a esos pacientes, y aún así no hay muerte asociada a esa superdosis de CBD. Intoxicaciones, sí, depresión nerviosa, algunos llegan a convulsionar, algunos pueden tener diarrea, en fin, pero muerte, no. Entonces, dice Sandra, se cortó en la dosis de 0,5 a 2 miligramos por kilo cada 12 horas, se ajusta obviamente según las necesidades del paciente y el tipo de extracto que tú vayas a utilizar. Quiero contarles algo, y algo que es muy importante para mí y espero sea importante para muchos de ustedes, especialmente a los habitantes de Ciudad de México, que es donde yo también vivo, y es algo que se llama Sinergia, el servicio de medicina del dolor, con el que yo ya tengo un rato trabajando con pacientes adoloridos, y quiero contarles mi experiencia en el servicio de medicina del dolor con pacientes que utilizan diferentes tipos de cannabinoides y cómo además lo relaciono con otros fármacos, porque esto es un detalle muy importante, doctores. Esto no es ni la octava maravilla del mundo, ni la panacea, ni
un fármaco único, que una dosis única va a curar todo, ni la gota maravillosa, ni la herramienta extraordinaria. Es una herramienta más con la que nosotros contamos a partir de ahora para darle y ofrecerle a nuestros pacientes calidad de vida. Esto en principio es un pequeño trabajo que todavía está en desarrollo, pero estos son, digamos, los resultados preliminares. En este trabajo lo que hicimos fue evaluar el efecto del CBD, solo CBD, en pacientes con osteoartritis a través de la correlación con la actividad parasimpática y el test de Helsinki, que es un test de calidad de vida. ¿Sí? Lo que hicimos fue pacientes diagnosticados con enfermedad articular degenerativa, diagnosticados radiográficamente, diagnosticados clínicamente. Les dimos dosis de CBD en este caso CBD aislado de entre 0,05 y 2 miligramos por kilo cada 12 horas. Y lo que encontramos es que la actividad parasimpática, lo que hemos encontrado hasta ahora, este es un estudio que continúa, pero que para mí era muy importante que lo pudiese compartir hoy con ustedes, es que la actividad parasimpática del 100% de los pacientes, ya ese número ya no es 100%, porque en la medida que incluyes individuos en el estudio, por un tema estadístico va bajando, pero en el momento en que hicimos esta conclusión preliminar, pues todos los pacientes tuvieron un aumento de hasta el 30% de la actividad parasimpática en las primeras 24 horas de recibir CBD, ¿sí? A las 72 horas un 35% y después de 4 días, 96 horas, un 31%. Es decir, que lo que nosotros observamos en ese momento, que repito, está cambiando, pero lo importante es ver que hay un impacto positivo sobre la calidad de vida del paciente, es que se genera una campana y después se genera una tendencia que me habla de que alrededor que hay una mejoría y prácticamente inmediata de alrededor del 30% en los pacientes. Ya va que hay una pregunta aquí que me hace Sebastián. ¿Cómo usar las distintas concentraciones de CBD según la dosis a administrar? Pues, Sebastián, esto es una medicina como cualquier otra, como si tuvieras una tableta de 100 miligramos, como si tuvieras una tableta de 500 miligramos, va a depender del extracto que tú tengas o que tú manejes. Es decir, los miligramos que tú decidas utilizar, de 0,5 a 2 por los kilos del paciente, entre la concentración, como cualquier otro fármaco, como cualquier otro fármaco. Aurelio pregunta, ¿en tratamientos prolongados se puede presentar dependencia y desarrollar alguna resistencia al fármaco? El concepto, Aurelio, el concepto de dependencia es exclusivamente humano, ¿sí? Solamente nosotros los humanos, a través del nivel de conciencia que llegamos a tener, o de inconsciencia, dependiendo cómo lo querramos ver, llegamos a generar estados de dependencia no solo al CBD, o sea, no solo a este fármaco, sino a muchos otros fármacos. En cuanto a la resistencia al fármaco, lo que yo sí te puedo decir es que en la medida que va pasando el tiempo, nosotros sí debemos ir ajustando la posología del fármaco, porque sí notamos diferencias a lo largo del tratamiento. Les presento a Tito. Tito es un paciente de 12 años con dolor osteomioarticular degenerativo. Este es el monitor de actividad parasimpática que mide en tiempo real la relación o el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Esto es algo que usamos en el servicio de medicina del dolor. Y Tito utilizó para tener estos niveles de actividad parasimpática de casi 80%, gabapentinoides que regulaban la actividad de la macromolécula GABA en la médula espinal, 10 miligramos por kilo, 2 veces al día, lo usó hasta por 180 días.
Usó un extracto que tenía una combinación de una parte de THC por 20 partes de CBD a una dosis de hasta 2 miligramos por kilo cada 12 horas, y además recibía terapias de fotobiomodulación. Esto es lo que se conoce como terapias láser, ¿sí? Que ya es bastante común en la práctica veterinaria. Y finalmente logramos con Tito estos niveles de actividad parasimpática. Podemos asumir a partir de ahora que cualquier número por encima de 60 de actividad parasimpática es bastante bueno para un paciente adolorido, y Tito llegó a desarrollar casi 80 de actividad parasimpática. Max es un paciente de 10 años con dolor osteomiorticular, pero además un modelo de dolor mixto. Es decir, también tenía un modelo de dolor neuropático, ¿sí? Y por eso en Max, vean cómo cambia la ecuación. Max, fíjense en el miembro posterior izquierdo de Max, cómo tiene una anatomía diferente, porque este es un perro que tuvo un traumatismo hace un montón de años antes de que yo lo viera, y su miembro posterior quedó bastante incongruente, bastante deforme, y además siempre el paciente estaba no solo claudicando, porque tenía una claudicación mecánica, no tenía el equilibrio correcto, sino que inclusive en momentos de reposo el paciente siempre se mantenía lamiendo ese miembro, es decir, se había desarrollado un modelo de dolor neuropático. En Max usamos algo diferente, usamos gabapentina, también 10 miligramos por kilo, pero por solamente 30 días. Usamos una dosis de CBD mucho menor, en el caso de Max, 1 miligramo por kilo, pero en Max usamos algo que estamos comenzando a utilizar con bastante éxito, y son presentaciones de CBD, en este caso no es CBD aislado, son combinaciones de cannabinoides, CBD, CBG, CBN, que se utilizan de manera tópica. Y si bien es cierto que los fármacos tópicos en nuestros pacientes peludos son de alguna manera bastante complejos de manejar y de utilizar por el tema del pelo, pues funciona bastante bien en Max. El CBD tópico se lo ponemos una sola vez al día, ¿sí? ¿Y por qué esto es interesante? ¿Por qué esto es interesante? Porque ha aparecido evidencia del rol que juegan los queratinocitos, son células de la piel, en la nocicepción, y cómo la posibilidad de desarrollar fármacos que tengan un efecto analgésico y que se puedan administrar por la vía tópica pueden ayudar de manera directa a nuestros pacientes, y lo cual es muy importante. Voy a desaparecer un segundo porque tengo que poner el cargador antes de que el celular se quede sin baterías y no puedo yo ver sus preguntas y sus comentarios. Ya estoy. Ya estoy. Y como sabemos que hay sistema endocannabinoide funcionando en la piel, pues utilizamos el CBD tópico como una opción. Alex es un perro de 8 años que también tiene dolor osteomiorticular, pero Alex además tiene dolor oncológico, tiene un modelo de dolor mixto, tiene enfermedad oncológica, además tiene enfermedad articular degenerativa con apenas 8 años, es un paciente no tiene mucha suerte, pero bueno, tiene suerte de que hoy en día se siente mucho mejor. En Alex usamos un extracto que tiene, o que tenía en ese momento. Hoy en día ya no utilizo tantas presentaciones con THC, me las guardo para pacientes muy puntuales o particulares, porque hoy en día trabajo con una combinación de cannabinoides de broad spectrum, una combinación de cannabinoides muy importante y muy interesante para modelos de dolor. Pero en ese momento, Alex recibió una combinación de THC-CBD, 1 miligramo por kilo 2 veces al día. Un paciente con cáncer le van de manera muy positiva los AINES, y en el caso de Alex le iba muy bien el Carprofen.
utilizamos amantadina para modular la actividad en su médula espinal y no usamos gabapentina porque Alex era uno de esos muy pocos perros, casi que uno cada 10.000, que llegan a desarrollar estados de disminución de la actividad de su sistema nervioso, es decir, se deprimen cuando usan gabapentinoides. Y ya Alex había pasado por varias sesiones de quimioterapia, por lo cual era muy importante promover la actividad de su microbiota y por eso él también recibía probióticos. Sakura es un paciente muy especial para mí porque Sakura es una gatita, y está Saku, a la cual estoy viendo ya hace varios años, y es la gatita de una colega, ¿sí? Un paciente de un veterinario. Sakura tiene doma degenerativo, dolor osteomiarticular degenerativo. En algún momento estuvo recibiendo Carprofen, 2.2 miligramos por kilo cada 48 horas, ¿sí? Es decir, un día sí, un día no. Recibió una dosis para un gato borderline de gabapentina, 7 miligramos por kilo 2 veces al día. Saku recibía terapias de acupuntura porque Sakura llegó a desarrollar y se ve un poco, bueno, no se ve bien los números, pero en el monitor de actividad parasimpática sí podíamos ver que Sakura en ese momento estaba desarrollando un estado de agotamiento simpático. Ya su sistema nervioso autónomo tenía mucho tiempo respondiendo a esta enfermedad degenerativa y estaba literalmente agotado. Y en Sakura pasamos de un extracto que tenía THC a un extracto con CBD aislado, y hoy en día en Sakura usamos este broad spectrum que les estoy comentando que uso hoy en día, y Sakura, bueno, tiene sus altos y sus bajos, pero ahí vamos ayudándolo. A ver, voy a responder algún par de preguntas para que no se nos acumulen al final. Pregunta Zulema, ¿estos medicamentos, me refiero, me imagino, Zulema, te refieres al CBD, pueden producir efectos secundarios? ¿Y cuáles serían? Como cualquier medicamento, por supuesto, tiene efectos que podrían ser secundarios o que podríamos considerar secundarios, pero usualmente ocurren mientras el sistema nervioso se está ajustando a los primeros días con CBD. Podríamos ver cuando los pacientes comienzan a recibir cannabinoides que tienen más sueños de lo usual, tienen más hambre de lo usual, tienen más sed de lo usual, ¿sí? Y eso hay que decírselo al propietario para que no se extrañe frente a esas situaciones. Cristian pregunta, doctor, ¿ha tenido alguna experiencia de suministrar cannabinoides en pacientes con signología nerviosa producto de distemper? Sí, sí, Cristian, los he utilizado con resultados que a ver, no funcionan igual en todos los pacientes. He tenido un par de pacientes donde nunca dejan de tener, una vez que tienen la presentación nerviosa del distemper, nunca dejan de tener el tic y todas estas cosas, pero sí dejan de convulsionar, y esa es una gran ventaja. Amantadina sola de uso veterinario, ¿dónde conseguir? Todavía, David, no hay una presentación de amantadina única en el mercado veterinario. Saludos de Tampico. Virginia pregunta, ¿cómo se observa en el monitor? Lo que pasa es que aquí está, aquí lo podemos ver, en este caso sí lo podemos ver, que comienza un estado de agotamiento simpático cuando la energía de la actividad del sistema nervioso autónomo comienza a bajar a números que están por debajo de 1. Eso es lo que estamos viendo. A ver. Gina, mira, desde Quito. Saludos, Gina. Para el manejo de problemas de comportamiento en gatos, ¿cuál sería la dosis? La dosis en gatos usualmente usamos más microdosis, de 0,5 a 1 miligramo por kilo. Lo importante es que sea
CBD aislado, Gina, que no tenga, o lo ideal, no lo importante, lo ideal es que sea CBD aislado, que no tenga otro cannabinoide. A ver, Sara. Uno de los problemas de los fitocannabinoides es que no se sabe con certeza la concentración de CBD o THC, ya que la plantación y la diversidad, experimentación genética, se han hecho de manera irregular por su ilegalidad en muchos países y su laxa regulación en lugares donde es legal. La duda que me asalta es cómo saber la concentración del cannabinoide con que trabajamos y si es que es solo aislado o cannabinoide, qué medicamentos maneja varios. A ver, Sara, tienes absolutamente toda la razón. Este es uno de los graves problemas que hay con el CBD, por eso trabajamos con marcas que certifican la calidad y la concentración de lo que hay en ese frasco y que tienen digamos, evidencia de lo que está en el frasco SBD aislado o combinaciones de ciertos tipos de cannabinoides. Pero sí tienes razón. Hola doctor, ¿cómo saber si utilizar CBD aislado? Paola, solo lo utilizo en pacientes con problemas de comportamiento cuando eventualmente me toca trabajar con alguno y me gusta utilizar o prefiero utilizar extractos con THC en pacientes con cáncer, funciona muy bien, o pacientes con estados inflamatorios muy avanzados. Aníbal Orrego, se puede usar en vez de GABA pregabalina, sí. La única diferencia que hay entre las dos es la biodisponibilidad. Tiene una biodisponibilidad mayor la pregabalina que la gabapentina. Gracias por compartir. Bueno, gracias a ti, David. La dosis ya la nombramos. Dentro del manejo se incluye la inapetencia. Sí, César, sí, uno de las ventajas de usar estos extractos es que llega a mejorar el apetito de los pacientes. Leia es una paciente muy viejita, de 19 años, con doma degenerativo y que tuvo una condición de reagudización del dolor. Se comenzó a sentir bien, se comenzó a sentir mejor una vez que comenzó a recibir el CBD y a partir de allí pues tuvo una reagudización del dolor crónico y para poder sacarla de allí en perros, solo en perros, exclusivamente en perros, únicamente en perros utilizamos acetaminofén, 10 miligramos por kilo 2 veces al día por 5 días. Una vez que sale de la reagudización, regresó a su, no está aquí, pero Leia usaba 1 miligramo por kilo de CBD Broad Spectrum 2 veces al día y además usaba gabapentina. León es un gato de 18 años que tiene, este es uno de los casos más complejos que hemos estado manejando. Todavía no tenemos mucha más evidencia de él, pero cuando lo recibimos, León estaba usando esteroides para el dolor funcional asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal, usaba 25 miligramos de ciclosporina, recibía 30 miligramos por kilo de tirosina y nosotros, a ver si se nota acá, nosotros lo que hicimos fue cambiar o incluir en él CBD aislado. Usamos 1.5 miligramos por kilo cada 12 horas y cada 5 días íbamos incrementando la dosis un 30% hasta que finalmente logramos obtener el impacto que queríamos en él. Nunca llegamos a valores de actividad parasimpática por encima de 65, pero bastante decentes para la condición que él tenía. Andy, un paciente muy viejito también, 17 años, con dolor osteomió articular,
que en su mejor momento llegó a estar utilizando una combinación de CBD y amantadina con probablemente una de las mejores mediciones que hayamos tenido con él, más de 70 de actividad parasimpática, más de 2 de energía y una frecuencia cardíaca bastante estable. Y este es uno de los casos que a mí más me gusta. Simona es una labradora muy joven, 3 años apenas, que fue diagnosticada con un tumor en el tallo encefálico. Simona no podía prácticamente ni caminar, porque además de tener problemas de equilibrio, también tenía muchísimos problemas de dolor. Después de recibir CBD, vean, y por supuesto un montón de terapias, ahora camina, nada. Ella tiene ya 1 año entero tomando CBD y hasta pelea con sus hermanos. Bueno, estos son no son sus hermanos, esto es la gente del colegio donde va. Y finalmente, uno de mis casos más importantes, fue mi gato o el gato de mi hijo mayor, Floppy, que durante 18 años estuvo acompañándonos y que llegó a tener muchos problemas. Doma degenerativo, enfermedad renal crónica que le generaba dolor somático, además, enfermedad oncológica por linfoma digestivo. Y en los últimos días de vida de Floppy, lo único que lo mantenía con una calidad de vida lo suficientemente adecuada antes de que se fuera al cielo de los gatos era una presentación que contenía THC y CBD en una proporción 1:20, pero que se la llegábamos a dar hasta 3 veces al día. Este es el mantra de la medicina con CBD. Comienza bajo, ve bajo, mantente bajo. La idea es siempre lograr el objetivo terapéutico a la dosis más baja posible. Y un último detalle, y tiene que ver con la expectativa que tiene el cliente versus el veterinario. Cada día me doy más cuenta, doctores, que hay muchísimos propietarios dispuestos a usar CBD como medicina en sus perros o en sus gatos, entre otras cosas, porque ellos ya utilizan la medicina en ellos y entienden cómo se comporta y conocen los resultados. Y somos nosotros, los veterinarios, los que todavía no hemos terminado de entender el impacto que esto puede tener en la calidad de vida de nuestras mascotas. Ahora, algo que para mí es muy importante es cómo venderle la idea a un propietario de que el CBD es una opción para su paciente, para su perro, para su gato, ¿sí? Aquí lo que hay que hablar al propietario es explicarle por qué funcionaría. ¿Y por qué funcionaría? Pues básicamente porque tenemos un sistema endocannabinoide, el propietario, su perro y yo, que asegura que ese CBD que nosotros pretendemos administrar va a funcionar. ¿Es legal usarlo? Pues obviamente, como comentaba una de los colegas, va a depender del país donde estés, pero si estás en México, es legal usarlo como medicina. El tema es que hay ley, pero no hay legislación, y al no haber una legislación que regule la ley por ahora, pues obviamente la calidad de lo que podemos conseguir en el mercado veterinario o para veterinaria no necesariamente es la que merecen nuestros pacientes. Entonces hay que asegurarse de siempre utilizar marcas certificadas que te puedan asegurar las concentraciones de cannabinoides que tienen, los vehículos que tienen, en fin. Y si hay
obviamente algunas en el mercado veterinario que cumple con estos preceptos. ¿Qué impacto tendrá en el paciente? Y explicarle las razones por las cuales nosotros pretendemos utilizarlo. Y por supuesto, convencerlos. Ojo que convencerlos, hay propietarios que simplemente no quieren y si no quieren, pues no quieren y ya, a pesar de que tú sepas cuál es la opción. Pero a través de la empatía, de ayudarlos con evidencia y de demostrarle que hay evidencia, que esto no es algo que tú tienes sembrado ahí atrás en la clínica, sino que hay laboratorios que lo están produciendo de manera certificada, de manera correcta, de manera eficiente y que además cada día se genera más y más y más evidencia alrededor de esto. Usualmente los propietarios lo utilizan y cuando ven el impacto que tienen sus pacientes, pues son pacientes que, propietarios que se convencen de su uso. En conclusión, doctores, ya cerrando, el dolor es una enfermedad con el potencial de provocar la muerte de nuestros pacientes. Y los cannabinoides son una opción real y segura y además que podemos utilizar por mucho tiempo para manejar esta enfermedad y darle calidad de vida a nuestros pacientes. Recuerda, la naturaleza multifactorial del dolor hace complejo su manejo. No hay una intervención única para prevenir el dolor crónico. Hoy en día la investigación va hacia la microglía y sabemos que hay receptores cannabinoides en la microglía. Tenemos que ser agresivos con el dolor agudo para que no se desarrolle dolor crónico. Debemos controlar el estrés y una de las herramientas para controlar el estrés es definitivamente poder utilizar cannabinoides y el conocimiento de este sistema endocannabinoide y de la posibilidad de que nosotros administremos fitocannabinoides cambió para siempre el manejo del dolor en nuestros pacientes. Doctores, muchísimas gracias. Les dejo allí mi cuenta de Instagram a través de la cual nosotros siempre estamos compartiendo evidencia e información y también les dejo mi número de WhatsApp por si alguno de ustedes le interesa saber un poco más acerca de lo que podemos usar acá en México país. Eso sí es muy importante. Y de cómo podemos interactuar entre nosotros para ofrecer esta herramienta farmacológica a nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias. Déjame ver alguna pregunta que haya salido por acá. Tengo un paciente maltés de 8 años con epilepsia. He estado tratándolo con medicamentos para, esto lo pregunta Giovanni, para la epilepsia. Y cannabidiol 8.3 miligramos por ml. El día pasado le quitamos 4 días el tratamiento, pero a diario presentó convulsiones de 40 a 60 segundos. Este tratamiento ya lo tenemos durante 8 meses. Puede que crea que pueda eliminar estos medicamentos o ir dejándolos, o qué recomendación me podría dar usted. Bueno, primero, Giovanni, habría que saber cuál es el origen real de esas convulsiones para saber cuál es el impacto que realmente pueden tener estos medicamentos. Usualmente son pacientes que se medican de por vida, así que considerar o pensar en dejar de usarlos no es una buena idea. Lo que sí tienes que hacer es controles de toxicidad para asegurarte de que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y si puedes conseguir presentaciones de cannabinoides que sean de CBD aislado, creo que te podrían funcionar mucho mejor que presentaciones broad spectrum. Ana Luisa, pues escríbeme a la cuenta de WhatsApp. Héctor dice un trabajo para los legisladores bien informados, definitivamente. Nosotros estamos haciendo nuestra parte generando evidencia. Gracias, Carlos. Mari Carmen, ¿existe algún directorio donde podamos chequear que sea un producto garantizado y seguro? Pues he visto algunos productos, pero es importante saber la dosis adecuada. La dosis la tienes de 0,5 a 2 miligramos por kilo. Acá lo que tienes que saber es la calidad de lo que tú le estás ofreciendo a tu paciente, Mari Carmen. Muchas gracias.
Anwar dice, ¿se puede utilizar el CBD para ayudar a disminuir el dolor antes de una cirugía? Ahí se acaba de generar una evidencia de colegas colombianos que están utilizando CBD en la premedicación anestésica y los resultados son bastante interesantes. No, Edu, no se hacen dependientes. Como decíamos antes, es un concepto exclusivamente de humanos. ¿Puedo usar CBD en pacientes con nefritis para controlar la inflamación y el dolor? Sí. Gracias, Mari Carmen. Gracias, gracias, gracias a todos. Saludos a todos. Adriana, ¿en gatos geriátricos con osteoartritis? Sí. Definitivamente sí. Pues nada. Muchísimas gracias a ustedes por la buena onda y por haberse conectado durante todo este tiempo, casi 400 veterinarios de Latinoamérica. Creo que el mensaje ha llegado y repito, si tienen alguna duda más, si quieren saber sobre todo de lo que podemos hacer acá en México, ahí está mi cuenta de Instagram y mi número de teléfono para que nos conectemos por WhatsApp. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, doctores. Y muchísimas gracias, por supuesto, a José y a Innofarma por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Mario. Pues bueno, al contrario, gracias a usted por esta plática tan interesante. Decía Hipócrates, mitigar el dolor es obra divina, ¿no? Porque Así además, es. doctores, el único dolor fácil de soportar es el ajeno. Y a Sí, cuántos de nosotros no nos tocó ver, a mí me tocó ver alguna vez algún médico veterinario que hace muchos años, no es ahora reciente, hace muchos años, creo que lo comenté en algún webinar, que no daban analgesia a los pacientes para que no se movieran y sí. tuvieran una rápida recuperación, que eso es lo que se creía. Y en la actualidad, pues bueno, esta práctica está totalmente fuera de lugar, ¿no, Doc? Sí, sin duda alguna. Esto es algo de las cavernas veterinarias. Eso no tiene sentido. El dolor inmunosuprime. Y si te inmunosuprimes no te vas a curar pronto. Así que es bastante sencillo. Sí, pues totalmente, no hay más. Si no hay una buena analgesia, pues no hay una recuperación satisfactoria. Doctor, muchísimas gracias, de verdad estuvo bien interesante. Quisiéramos tener más y más. Hay muchas preguntas, parece que les dije a todos, espérense al final y cuando termine el doctor, dicen todas las preguntas y hay un montón de preguntas ya formadas, se van haciendo. Qué bueno, No, y ojalá las que, vamos doctor, respondiendo. Aquí las vamos. vamos respondiendo. Vamos a ver. Pero si se queda alguna al aire que no se haya, porque va pasando y se van subiendo, si no se contestó, pueden mandarle un mensaje al doctor Mario Ah, Martuk. sin duda, Él ya sin nos duda. dejó sus datos para que lo puedan contactar. Y él después, si doctor me hace favor de ir viendo los comentarios, si Sí, se puede ir claro. contestando, se lo agradecería infinitamente. Y todos los médicos aquí se lo agradeceríamos muchísimo. Doc, ¿ve alguna pregunta por ahí al aire? Porque las que yo estaba viendo ya las contestó. No, ya por lo pronto veo pues agradecimientos a ustedes por estar este rato con nosotros, por supuesto, y la buena onda y las ganas de participar. La buena onda y las ganas de participar. Eso me encantó, doctor, me encantó esa frase. Pues bueno, vamos a ver, voy a poner aquí, recuerden que tenemos regalo el día de hoy también, tenemos este libro que es de dermatología del doctor Luis Nolasco. Ahorita lo vamos a regalar. Déjame ver que sí tengo algunas otras que me gustaría ver. Decía, vi varias. Antes de la ya lo contestó. Que no se hace dependiente, pero en la resistencia, doctor. Sí, Habló usted de lo la comentamos. dependencia. No. Lo que hay Ujú. que hacer es ir ajustando la dosis según la respuesta que va teniendo el paciente, pero eso técnicamente aplica prácticamente para cualquier fármaco, no solamente para el CBD. Dice Carlos Galeano, también para pacientes de ortopedia, ¿qué investigación hay? Eh, para cirugía ortopédica, pues como modelo de dolor, es muy, muy útil el CBD. Para pacientes con enfermedad articular degenerativa, bueno, ahí viste prácticamente todos los pacientes que te mostré tienen algún modelo de enfermedad articular degenerativa y han sido beneficiados por el uso del CBD.
Perfecto. Pues creo que ya no, doctor, ya no veo más preguntas. Y si hay Vamos alguna a... otra, pues con gusto ya saben que seguimos en contacto. Dice nombre del fármaco que contenga CBD. Hablaban muchos o hacían comentarios acerca de en dónde podríamos encontrarlos con la calidad que se requiere. Pues no muchas, o sea, a ver, hay muchas marcas en el mercado, pero no todas tienen la calidad que yo me atrevería a utilizar en mis pacientes. Yo obviamente no puedo sugerir ninguna marca abiertamente en este encuentro, solamente quiero que sepan que sí hay marcas, así que si quieren saber de eso, pues me pueden escribir de manera directa. Una pregunta linda de Lucero: en gestantes no hay evidencia de que sea seguro utilizarlo en pacientes gestantes, así que no lo utilizamos en pacientes ni gestantes ni lactantes. Ok, doc. Pues bueno, ya nada más para terminar, preguntan por si queda grabada la charla. Sí, sí queda grabada, está aquí en Facebook y también está en el canal de YouTube. Ya sabes que te puedes suscribir al canal, le das clic a la campanita de las notificaciones, así no te pierdes nada del contenido que tenemos para ti. Y también la constancia, nos están pidiendo. Ya pusimos aquí el comentario fijo para obtener la constancia. Dale clic a esa liga. Tramitas tu constancia, pones tu nombre, tu correo electrónico y te llega tu constancia. Y si tienes algún problema, envíame un correo a constancias.inofarma@glr.mx, constancias.inofarma@glr.mx, o a mi correo también, jose.ruiz@glr.mx, y ahí te podemos apoyar con la constancia. Pues doctor, muchísimas gracias, saludos de Argentina, de Colombia, de Guatemala, de Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, de todos lados, doctor. Bueno, Honduras y Cuba, México, obviamente muchos de México. Muchas gracias, doctor, por su participación, por aceptar una vez más esta invitación a formar parte de esta hermosa familia de Laboratorio Innofarma, doctor. gracias a ti, José, por la invitación, y pues un gusto siempre compartir ideas y emociones con los colegas de toda Latinoamérica. Me gustaría, doctor, que les diera un consejo a todos los médicos que nos están viendo para su práctica. Un consejo el que usted quiera. Que sean compasivos, pero la compasión no es lástima. La compasión, recuerda, es la posibilidad que tenemos los seres humanos de identificar el sufrimiento de otro y además ayudarlo a mitigar ese sufrimiento. Y cuando tú extrapolas esa definición a medicina veterinaria, pues un médico veterinario compasivo es el que tiene la capacidad, porque tiene el entrenamiento, porque tiene la educación, porque se ha formado, porque se ha educado para saber que su paciente está sufriendo, y no solamente tiene el deseo, porque el deseo sin acción es poco o nada, sino que también tiene la herramienta, porque se entrenó para eso, para mitigar ese sufrimiento. Así que lo que hicieron hoy, o lo que hemos hecho hoy, es ser un poco más compasivos a partir de obtener una nueva herramienta para nuestro trabajo. Muchas gracias por el consejo, doctor. La compasión lo tendremos en cuenta todos y grabado aquí en la mente. Ahora sí, doctor, vámonos con lo divertido. El premio para México, un libro del doctor Luis Nolasco de dermatología, pruebas en clínica para el diagnóstico dermatológico en perros y gatos, que está muy bonito, ya todos lo conocemos, es un libro muy, muy lindo. Es un atlas con unas ilustraciones muy bonitas también. Y pues bueno, a ver, doctor, díganos la pregunta del día de hoy. Durante todo el encuentro estuve nombrando varias veces algo que es el sistema endocannabinoide. Yo quiero que me digan qué tres elementos conforman al sistema endocannabinoide. Son tres Tres elementos. elementos que forman el sistema endocannabinoide. A ver, Está yo veo aquí. fácil. Sí, fácil, porque ya a estas alturas del partido, hablando de partido, quién sabe si México ganó o no, no lo sabemos. Iba perdiendo en el minuto 70, 1-0. A ver, quién sabe qué pasó. Si alguien nos puede decir. No, no le vamos a dar un libro, pero nos gustaría Sí, saber. nada más para saber. eh, A ver, a ver, a ver. ¿Qué tres elementos conforman el sistema endocannabinoide? Esa es la pregunta. los tres elementos. Buen consejo, habla mucho de la calidad humana y médica. Gracias, doctor. Gracias.
Gracias, José Ahí Ángel está. Tapia. Muchas Virginia gracias. Santiago, el cannabinoide del receptor y las enzimas. Fer Segura, cannabinoide receptor y enzimas. Esa es la respuesta. ¿Quién fue el Esa es primero, doctor? Virginia Santiago o Fer Segura. No sé de cuál de las dos No, sea de el primero que usted dio, doctor. Virginia Santiago. Virginia Santiago. Ah, doctora Virginia Santiago. Un abrazo, doctora. Hace Ah, mucho que no la veo. si es de México, perfecto, Sí, buenísimo. sí, sí. Muy bien. Doctora Virginia Santiago, pues bueno, estamos aquí. Ya si mis compañeros de staff me pueden ayudar a contactarla. Nada más dinos de qué estado nos estás viendo, doctora Virginia Santiago. A ver si nos dice. Ya sabemos que es de México porque yo la conozco. Ah, bueno, Y listo. pues bueno, ya con eso, ya terminamos. Pues ahora sí, doctor, muchísimas gracias por los consejos, muchísimas gracias por la plática, muchísimas gracias por todo el conocimiento, más bien, no todo, más una parte, una pequeñita Bueno, parte de lo que señor, usted algunas sabe, ideas. algunas ideas, porque sí, no, no es lo que todo sabe usted, ¿no? Obviamente es muchísimo y nos tardaríamos aquí, pues bueno, años en entender lo que usted sabe, pero que nos dé estos tips que nos ayudan muchísimo a nuestra práctica clínica de todos los días, lo agradecemos en el alma, de verdad, doctor. Pues doctor, un abrazo a usted, a su esposa, a su beba, espero Gracias. verlos muy pronto, que pues la pandemia no nos lo ha permitido. Y pues Así bueno, ahora es. sí, doctor, nos despedimos. ¿Algo que quiera decir ya para despedirnos? Nada, pues muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y seguramente nos estaremos viendo con otro tema más adelante. No, no cabe duda de eso, doctora. Ahí nos estaremos viendo. Doctora Virginia Santiago es del Estado de México. Muchas gracias, doctora, que estás aquí pendiente. Espero que todo bien por allá en el Estado de México. Y pues bueno, ahora sí, nos despedimos. Ya se va este libro para el Estado de México con la doctora Virginia Santiago. Y doctor, le mando un abrazo a usted, a su esposa y a su hija. Gracias. Igual para tu familia. Que esté muy bien. Hasta Muchas luego. gracias, doc. Nos vemos muy pronto por aquí. Le mando Descansa. un abrazo. Bye. Gracias, bye. Mis queridos amigos del otro lado, muchísimas gracias por haber asistido a este webinar que estuvo súper padre, estuvo bien interesante desde cómo podemos utilizarlo, todas las utilizaciones que tiene el CBD, cuáles son los que sí podemos usar, en qué etapas sí, en cuáles no. Ya lo supimos aquí con el doctor Mario, y si tienen dudas, pues él los va a contestar después por vía correo electrónico o su Instagram que ya nos lo dio. Pues muchas gracias a todos, no se pierdan mañana, el día de mañana una plática de caballos, tenemos una plática con yeguas reproductoras, vamos a hablar del parto en yeguas, va a estar muy interesante con el doctor Rafael Jasso, que también es un querido amigo que se dedica a esta especie y pues bueno, es con mucha experiencia y nos va a dejar muchos conocimientos aquí. Si no les interesa o más bien no están en esa área de los caballos, todo, pues pueden compartirlo con alguien a quien sí le interese y pueda aprender más, ¿no? Tener esta oportunidad de seguir aprendiendo y capacitándose. Yo me despido, nos vemos el día de mañana. La próxima semana, el día de, bueno, va a ser día de la independencia de la Ciudad de México, más bien en México, no la ciudad, en todo México, el día de la independencia de México. Y creo que más bien no creo, no vamos a tener webinar dentro de 8 días. Otra vez vamos a tener 2 días de descanso y nos vemos después para seguir con estas capacitaciones constantes para todos ustedes. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber asistido. Nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo, muy cariñoso abrazo. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Innofarma. Les deseo salud, amor y sobre todo muchísimo trabajo. Cuídense mucho, por favor. Buenas noches y descansen. Hasta luego. Hasta luego.